Recuerdo perfectamente el momento en que mi mundo se desmoronó. Todo comenzó con una relación que, en su momento, me hizo sentir completo. Desde el primer instante en que conocí a ella, sentí que era especial. No era solo una atracción superficial, sino algo más profundo, una conexión que no había experimentado antes. Hablábamos durante horas, compartíamos nuestras vidas, nuestras historias, nuestros miedos y sueños. Cada conversación nos acercaba más, hasta que un día decidimos dar el siguiente paso y convertirnos en novios. Al principio, todo era perfecto. Cada mensaje suyo iluminaba mi día, y cada llamada me dejaba con una sonrisa. Pasamos incontables tardes juntos, conociéndonos más a fondo, haciendo planes para el futuro. Pero, como ocurre en muchas historias, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil, hasta que, sin darme cuenta, nuestra relación tomó un giro inesperado. Una mañana, sin previo aviso, ella desapareció. Intenté contactarla, le envié mensajes, le llamé, pero nada. Su silueta en línea en las redes sociales desapareció, y mi corazón se encogió con la incertidumbre. Durante esos días, mi mente fue un torbellino de pensamientos. ¿Habría hecho algo mal? ¿Dije algo que la molestó? ¿Acaso estaba pasando por un mal momento y no quería contarme? 2 días después, finalmente recibí un mensaje. Mi corazón latió con fuerza cuando vi su nombre en la pantalla. Sin embargo, la alegría duró poco. Me explicó que me había bloqueado porque estaba lidiando con un problema en casa y no quería que la molestaran. Me resultó extraño, pero entendí su punto. Sin embargo, cuando le respondí, me encontré con una reacción fría y distante. Me reprochó que no había estado ahí cuando me necesitaba, que no le había dado la importancia que merecía en ese momento crítico. Intenté explicarle que no había sido intencional, que simplemente había estado ocupado hablando con mis padres. Pero ella no quiso escuchar. Sentí que había un muro entre nosotros que, por más que intentara, no podía derribar. Al día siguiente, me envió un nuevo mensaje. Me dijo que iba a eliminar sus redes sociales por los problemas que tenía y que, además, necesitaba que me alejara de ella. La razón que me dio fue un golpe directo al corazón. Había salido con su ex, habían pasado cosas, y se dio cuenta de que todavía lo amaba. Esa confesión me dejó sin aire. No podía creer que, en cuestión de días, todo lo que habíamos construido se hubiera desmoronado así de fácil. Me sentí traicionado, dolido y, sobre todo, confundido. Mi primera reacción fue buscar respuestas. No podía simplemente aceptar ese desenlace sin más. Decidí hablar con su madre, quien siempre había estado al tanto de nuestra relación. Pensé que quizá ella podría ayudarme a entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a su casa, me recibió con amabilidad y comprensión. Me escuchó pacientemente mientras le contaba lo sucedido, sin interrumpirme ni juzgarme. Al final, solo asintió y me dijo que entendía cómo me sentía, que todo esto también la tomaba por sorpresa. Poco después de salir de su casa, recibí un mensaje que me dejó helado. Era de ella. Me decía que me odiaba, que me iba a arrepentir de haber ido a hablar con su mamá. No podía creerlo. ¿Qué había hecho mal? Solo quería entender, buscar claridad en medio de tanta confusión. Intenté razonar con ella, pero su actitud solo se volvió más hostil. Me dijo que ni ella ni su ex querían saber nada de mí. Aquellas palabras me destrozaron. Más tarde, me envió otro mensaje, uno que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Me confesó que todo lo que había dicho antes era mentira, que solo quería que me alejara de ella, que, en realidad, nunca había eliminado sus redes sociales y que seguía en contacto con su ex. Pero a pesar de todo, me odiaba por haber hablado con su madre. En ese momento, sentí como mi estómago se encogía, una sensación fría que se extendía por todo mi cuerpo. Durante días, había estado buscando una respuesta, una explicación que me ayudara a comprender por qué todo había terminado de una forma tan abrupta, tan cruel. Pero, en lugar de obtener claridad, solo encontraba más preguntas. ¿Por qué jugar con mis sentimientos de esa manera? ¿Por qué no pudo simplemente decirme la verdad desde el principio? Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos. Los momentos felices, las risas, las promesas que parecían sinceras. Me pregunté en qué momento empezó a cambiar todo, en qué punto dejé de ser suficiente para ella. La idea de que todo había sido una mentira me hacía sentir un vacío inmenso, como si alguien me hubiera arrancado algo dentro y hubiera dejado un espacio hueco, imposible de llenar. Me atormentaba pensar que quizás siempre había estado con su ex, incluso cuando estábamos juntos. Que mientras yo hacía planes a futuro, ella ya tenía un pie fuera de la relación.
No podía evitar sentirme traicionado, como si hubiera sido solo una distracción para ella hasta que pudiera volver con la persona que realmente quería. ¿Cómo es posible que alguien sea tan cruel, tan insensible al dolor ajeno? Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Releía los mensajes una y otra vez, buscando algún indicio, alguna pista que me dijera qué fue lo que hice mal. Me castigaba a mí mismo pensando en todas las señales que tal vez pasé por alto, en cada discusión, en cada momento en el que ella parecía distante y yo lo ignoré, convenciéndome de que solo eran imaginaciones mías. Intenté hablar con algunos amigos, pero aunque me escuchaban y me ofrecían su apoyo, no podían aliviar el dolor que sentía. Me decían que debía olvidarla, que claramente no me merecía, pero sus palabras se sentían vacías porque, aunque sabía que tenían razón, mi corazón aún no estaba listo para dejarla ir. El día que finalmente bloqueé su número y eliminé nuestras fotos fue uno de los más difíciles. Sentía que al hacerlo estaba cerrando una parte de mi vida que había significado mucho para mí. Pero también supe que era necesario. No podía seguir aferrándome a alguien que ya me había dejado atrás. Me dolía, y mucho, pero sabía que merecía algo mejor. Merezco a alguien que valore mi amor, mi tiempo y mi esfuerzo. Alguien que no juegue con mis sentimientos de esa manera. ¿Hice mal en hablar con su madre? Tal vez. Pero en ese momento, necesitaba respuestas, necesitaba una forma de entender lo que había pasado. Y aunque me duela admitirlo, ahora sé que lo mejor que puedo hacer es seguir adelante, aprender de esta experiencia y abrirme a la posibilidad de encontrar a alguien que realmente me quiera por quien soy. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Dejé de revisar sus redes sociales, me obligué a salir más, a reencontrarme con las cosas que me hacían feliz antes de conocerla. Descubrí que había estado tan enfocado en nuestra relación que me había olvidado de mí mismo. Era hora de recuperar mi vida, de volver a ser yo. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que recaí, en los que quise escribirle, pedirle una última explicación. Pero me recordaba a mí mismo que no tenía sentido. Ya había escuchado todo lo que necesitaba. No había más que decir. Los primeros días después de haber tomado la decisión de cortar todo contacto fueron una montaña rusa emocional. Había momentos en los que me sentía aliviado, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero otras veces, la nostalgia me golpeaba con fuerza, arrastrándome a recuerdos que dolían demasiado. Me costaba aceptar que alguien que un día me dijo que me amaba ahora actuara como si nunca hubiera significado nada para ella. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierto, mirando el techo, dándole vueltas a la cabeza. Me preguntaba si ella también pensaba en mí, si en algún rincón de su mente sentía remordimiento por todo lo que había hecho. Pero sabía que esas preguntas no tenían respuesta. No podía seguir atormentándome con suposiciones. Me propuse llenar mis días con actividades que me distrajeran. Volví al gimnasio, retomé pasatiempos que había dejado de lado por dedicarme a la relación. Salía con amigos, intentaba reír, disfrutar de la vida. No siempre era fácil, pero poco a poco empecé a sentir que recuperaba el control sobre mí mismo. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a una pareja tomados de la mano. Me quedé mirándolos por un momento, recordando lo que era sentir esa conexión con alguien. Pero, en lugar de sentir tristeza, experimenté una sensación extraña, esperanza. Me di cuenta de que algún día, cuando estuviera listo, podría volver a vivir algo así, pero con alguien que realmente lo mereciera. Eventualmente, empecé a sentirme más ligero. Las heridas sanaban lentamente, y aunque quedaban cicatrices, aprendí a verlas como recordatorios de lo que había vivido, de lo que había aprendido. Me di cuenta de que, aunque esa relación terminó de la peor manera posible, me dejó una lección valiosa: nunca más dar mi amor a alguien que no lo valore. Con el tiempo, incluso dejé de pensar en ella. Ya no me despertaba con su recuerdo en la cabeza, ni sentía ese vacío en el pecho al recordar lo que pasó. Me di cuenta de que había avanzado más de lo que creía. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Esa paz no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, un trabajo constante de reconstrucción personal. Aprendí a llenar mi tiempo con cosas que me hicieran sentir bien. Volví a mis hobbies, retomé amistades que había dejado de lado y, sobre todo, comencé a enfocarme en mi propio bienestar. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de estar con alguien, sino de aprender a disfrutar la propia compañía, de encontrar plenitud en los pequeños momentos. Recuerdo la primera vez que salí solo a un café sin sentirme extraño. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar. Por primera vez en mucho tiempo,
no sentí ansiedad ni la necesidad de revisar el teléfono esperando un mensaje de alguien que ya no estaba. Fue un instante simple, pero cargado de significado. Me di cuenta de que podía ser feliz por mi cuenta, que no necesitaba que alguien más validara mi existencia. También hubo momentos de recaída. Días en los que me despertaba con una sensación de nostalgia, en los que los recuerdos volvían a invadir mi mente sin permiso. Pero, en lugar de resistirme o hundirme en la tristeza, aprendí a aceptarlos. Eran solo eso, recuerdos. No significaban que quisiera volver a lo mismo, ni que extrañara a la persona que una vez fue parte de mi vida. Eran solo fragmentos del pasado, reflejos de un capítulo que ya había cerrado. Poco a poco, mi perspectiva sobre el amor cambió. Dejé de ver las relaciones como una necesidad y empecé a verlas como un complemento. Aprendí a valorar mi tiempo, a no conformarme con menos de lo que merezco. Me prometí a mí mismo que, la próxima vez que entregara mi corazón, sería alguien que realmente lo apreciara, que no jugara con mis sentimientos ni me hiciera dudar de mi propio valor. El momento decisivo llegó cuando la vi de nuevo. No fue un encuentro planeado ni dramático, simplemente coincidimos en el mismo lugar. Ella estaba con su ex, la persona con la que había vuelto poco después de nuestra ruptura. Me miró por un instante, pero en su expresión no había nada que me afectara. No sentí rabia, ni tristeza, ni ese viejo deseo de preguntar por qué. Solo sentí indiferencia, y fue entonces cuando supe que realmente había sanado. Seguí adelante con mi día sin darle más vueltas. No sentí la necesidad de demostrarle nada, ni de buscar respuestas. En ese momento, entendí que mi vida ya no giraba en torno a ella, que el dolor del pasado se había desvanecido y que mi felicidad dependía únicamente de mí. Desde entonces, he seguido creciendo. He conocido a nuevas personas, he explorado nuevas oportunidades y, sobre todo, he aprendido a amarme a mí mismo de una manera que antes no sabía. El amor propio no es solo una frase bonita, es un proceso real, un compromiso diario de elegir lo que es mejor para uno mismo. Y ese es el mayor regalo que me dejó toda esta experiencia. Así que si alguna vez me preguntan si cambiaría lo que pasó, si desearía haber evitado el dolor, la respuesta es no. Porque cada herida, cada lágrima, cada noche en vela, me llevó hasta aquí. Y aquí, en este momento, estoy en paz. Estoy listo para lo que venga, listo para amar sin miedo, pero también listo para seguir adelante sin mirar atrás. Pero el verdadero cambio llegó cuando me permití abrirme a nuevas oportunidades. Comencé a conocer gente nueva, sin expectativas ni presiones. No buscaba reemplazar lo que había perdido, sino simplemente permitirme disfrutar del presente. Cada conversación, cada risa compartida, me recordaba que la vida seguía adelante y que mi historia no terminaba con ella. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar favorito, alguien se sentó en la mesa de al lado. No tenía intención de iniciar una conversación, pero una simple sonrisa bastó para romper el hielo. Lo que empezó como una charla casual se convirtió en una de esas conversaciones que te hacen olvidar el tiempo. Me di cuenta de que aún tenía mucho por descubrir, que aún podía conectar con alguien de una forma genuina y sin miedos. También entendí que el amor propio es la base de cualquier relación sana. Aprendí a respetar mis límites, a no conformarme con menos de lo que merezco. Dejé de ver la soledad como algo negativo y la empecé a valorar como una oportunidad para conocerme mejor. La vida no se trata solo de estar con alguien, sino de ser feliz con uno mismo. A veces me preguntan si volvería a hablar con ella si se presentara la oportunidad. La verdad es que ya no siento la necesidad. No guardo rencor, pero tampoco tengo interés en revivir algo que ya quedó atrás. Prefiero seguir avanzando, construir nuevas memorias y rodearme de personas que realmente me aprecien. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de desamor, sino una historia de transformación. Lo que en su momento fue un torbellino de emociones y un dolor insoportable, ahora es solo un recuerdo de algo que me empujó a convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y aunque el camino estuvo lleno de tropiezos, cada caída sirvió para fortalecerme. Porque al final, aprender a soltar a alguien que no te valora es el primer paso para encontrar a alguien que sí lo haga. Y lo más importante, para encontrarte a ti mismo en el proceso. Cuando todo terminó, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pasé noches enteras repasando cada conversación, cada gesto, cada instante juntos, tratando de entender qué fue lo que falló. Me atormentaba la incertidumbre, la sensación de haber sido reemplazado como si fuera un objeto desechable. No podía evitar preguntarme, ¿acaso fui solo una distracción temporal en su vida? Me tomó meses aceptar la verdad que, en el fondo, siempre estuvo frente a mis ojos. Ella no era la persona que yo creía.
No porque fuera cruel o despiadada, sino porque la imagen que yo tenía de ella estaba distorsionada por mis propios sentimientos. Nos aferramos a la ilusión de que conocemos a alguien, pero a veces solo vemos lo que queremos ver. Y cuando la realidad golpea, duele como un puñal directo al pecho. Aprender a estar solo fue como caminar descalzo sobre vidrios rotos. No porque no supiera disfrutar mi propia compañía, sino porque después de compartir tanto con alguien, la soledad se vuelve ensordecedora. Pero en ese silencio aprendí cosas sobre mí que antes ignoraba. Descubrí pasatiempos nuevos, reconecté con viejos amigos que había dejado de lado, y lo más importante, entendí que mi valor no dependía de la presencia de otra persona en mi vida. Hubo días en los que la nostalgia me golpeó con la fuerza de una ola arrolladora. Escuchaba canciones que habíamos compartido, pasaba por lugares que solían ser nuestros refugios, y cada pequeño detalle me arrastraba de vuelta a esos recuerdos. Pero con el tiempo, dejé de verlos como fantasmas de un amor perdido y comencé a aceptarlos como parte de mi historia. No como algo que debía olvidar, sino como algo que me ayudó a crecer. Con el tiempo, me di cuenta de que el amor no debería sentirse como una guerra constante. No debería ser un juego de inseguridades, de pruebas interminables para demostrar que mereces la atención de alguien. El amor verdadero es sencillo, es recíproco, es paz en medio del caos. No es tener que convencer a alguien de que se quede, ni sentir que debes competir por su cariño. Cuando la vi con su ex apenas días después de nuestra ruptura, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Fue un golpe cruel, directo al estómago, pero también fue la señal que necesitaba para abrir los ojos. En ese momento, la realidad me atravesó como un relámpago. Ella nunca estuvo completamente aquí. Ya tenía un pie fuera antes de que todo terminara. Y aunque dolió, también fue el cierre definitivo que necesitaba. El tiempo me enseñó una gran lección. Hay personas que llegan a nuestra vida solo para mostrarnos lo que no queremos, para enseñarnos lo que jamás debemos aceptar. Ella me mostró lo que no deseo en una relación, me enseñó el valor de la dignidad y me impulsó, sin saberlo, a convertirme en alguien más fuerte. Así que si me preguntan si volvería a hablar con ella, la respuesta es clara: no siento la necesidad. No por resentimiento, sino porque mi historia no la necesita más. Porque algunas personas solo están destinadas a ser capítulos, no el libro completo. Y porque aprendí que soltar a quien no te valora no es una pérdida, sino un regalo, el regalo de abrirle la puerta a alguien que sí lo hará.